Dicen que el mundo de la moda es superficial, que está lleno de luces, cuerpos perfectos y sonrisas calculadas. Pero lo que casi nadie admite es que también es un ecosistema ideal para esconder la oscuridad. Entre fiestas privadas, contratos millonarios y escándalos silenciados con dinero, hay cosas que desaparecen, personas que dejan de contestar llamadas, talentos prometedores que, de pronto, se retiran, rivales que pierden relevancia o simplemente se esfuman. Esta no es una historia de fantasmas, no es una leyenda urbana, es la historia de un hombre que entendió desde niño que no sentía lo que los demás sentían, que aprendió a copiar emociones como quien copia una firma, que descubrió que el poder y el dinero no solo compran silencio, también compran tiempo. Un empresario brillante, un heredero impecable, un depredador paciente. Su nombre era Tomás Arévalo. Y lo que van a escuchar no es el relato de un monstruo que vivía en las sombras. Es la historia de alguien que caminaba bajo reflectores. Tomás Arévalo nunca sintió que le faltara algo. Esa era la diferencia. No había vacío, no había trauma evidente, no había una herida que explicar. Simplemente no había nada. De niño observaba más de lo que hablaba. Sus padres, dueños de una fortuna heredada de fábricas textiles y fondos de inversión, vivían bajo el mismo techo como dos ejecutivos atrapados en una junta interminable. Se toleraban, no se miraban. Él creció entre conversaciones estratégicas y silencios incómodos. Aprendió temprano que las emociones eran un accesorio social, como una corbata bien elegida. A los 8 años, la niñera encontró al perro pequeño de la casa detrás del cobertizo. No había destrozo visible, solo una quietud antinatural. Tomás dijo que lo había encontrado así. Sostuvo la mirada sin parpadear. Nadie volvió a mencionarlo. En la adolescencia, perfeccionó el arte de imitar. Sonreía cuando debía sonreír. Tocaba el hombro correcto en el momento correcto. Sabía escuchar lo suficiente para parecer interesado. Descubrió que las personas querían verse reflejadas en alguien, no comprendidas. Él se convirtió en ese espejo. A los 36 años dirigía Arévalo Atelier, una de las casas de moda más agresivas del mercado internacional. Desfiles impecables, modelos esqueléticas, campañas que mezclaban erotismo y decadencia. El caos era parte del negocio. Fiestas privadas donde corrían líneas de polvo blanco sobre mesas de mármol. Diseñadores que competían como animales. Inversionistas que sonreían mientras calculaban cómo reemplazarte. Tomás despreciaba a casi todos, pero necesitaba ese entorno. En medio del ruido, la desaparición de alguien podía explicarse con una sobredosis, un retiro voluntario, un escándalo bien pagado. El dinero resolvía detalles. Siempre lo hacía. La primera vez que mató siendo adulto no fue un arrebato. Fue una decisión fría. Un joven creativo empezaba a brillar demasiado. Las comparaciones eran inevitables. El nuevo genio, murmuraban en cócteles privados. Tomás escuchaba, asentía, bebía. Una noche lo invitó a su penthouse después de una pasarela. Música baja, whisky caro, ventanales abiertos a la ciudad. El joven hablaba rápido, drogado, convencido de que el mundo le pertenecía. Tomás lo observó mientras sonreía. En la cocina blanca, limpia como una sala de operaciones, abrió un compartimento oculto. El hacha era pequeña, de acero pulido, restaurada con precisión. No tembló, no dudó. El golpe fue directo. El sonido no fue dramático, fue húmedo, contenido.
El cuerpo cayó con un peso sorprendentemente torpe. No sintió culpa, sintió corrección, como eliminar un error en una colección antes de que saliera a pasarela. El dinero hizo el resto. Contactos en puertos, empresas de residuos industriales, propiedades alejadas. El lunes siguiente apareció en una entrevista. Traje gris, voz calmada, sonrisa medida. Lo que cambió no fue el acto, fue la sensación previa. Empezó a disfrutar el instante en que sabía lo que iba a ocurrir y la otra persona no. Ese pequeño secreto flotando entre ambos. Pero algo comenzó a desajustarse. Dormía menos. Se irritaba por detalles mínimos. Una risa mal colocada. Una mirada evaluándolo de arriba a abajo. Una crítica disfrazada de sugerencia creativa. El entorno no ayudaba. Demasiadas drogas, demasiados cuerpos, demasiado ruido. A veces despertaba con lagunas en la memoria, preguntándose si ciertas conversaciones habían ocurrido realmente. Y entonces perdió el control. Fue durante una fiesta privada en un estacionamiento subterráneo, adaptado como evento clandestino. Luces industriales, concreto húmedo, música que vibraba en el pecho. Un empresario rival, ebrio y rodeado de modelos, hizo una comparación en voz alta. Dijo que Arévalo Atelier estaba perdiendo filo, que era predecible. Hubo risas, no fueron muchas, pero suficientes. Tomás sintió algo romperse detrás de los ojos. No fue ira limpia, fue presión, una acumulación antigua que encontró salida. No planeó nada, no lo aisló con elegancia. Lo siguió hasta una zona más oscura del estacionamiento. No llevaba el hacha, no llevaba nada preparado. El enfrentamiento fue breve, torpe, violento, mucho más desordenado que antes. Cuando terminó, había sangre en sus mangas y en el suelo irregular de concreto. No sintió orden, sintió alivio. Y eso lo perturbó más que cualquier otra cosa. A partir de ahí, los asesinatos dejaron de ser correcciones estratégicas. Se volvieron impulsos que intentaba justificar después. Seguía siendo cuidadoso con la logística, pero la elección de víctimas se volvió menos refinada. A veces bastaba una frase mal dicha. Su fachada comenzó a agrietarse en detalles casi invisibles. Cambios bruscos de humor en reuniones, silencios demasiado largos, miradas que se quedaban fijas más tiempo del adecuado. Algunos empezaron a notarlo. Nadie quería ser el primero en señalarlo, porque Tomás Arévalo seguía siendo poderoso, y en su mundo el poder siempre pesa más que la sospecha. Lo último que perdió no fue la cordura, fue el interés por ocultarlo perfectamente. Y cuando alguien así deja de preocuparse por el disfraz, el verdadero peligro no es que lo descubran, es que ya no le importe. La primera vez que Tomás Arévalo dudó de su propia memoria fue un martes por la mañana. Despertó en su penthouse con la sensación de haber olvidado algo importante. No era resaca, no era cansancio. Era una laguna, un espacio en blanco donde debería haber una secuencia clara de hechos. El traje que había usado la noche anterior estaba perfectamente colgado, los zapatos alineados, el baño impecable, pero había una irritación leve en sus nudillos, una piel raspada que no recordaba haberse hecho. Encendió el teléfono. 22 llamadas perdidas. El nombre que más se repetía era el de Mauro Salcedo, un fotógrafo conocido por su lengua suelta y su ambición desesperada. Habían estado juntos en una reunión privada después del desfile. Tomás recordaba la conversación, recordaba el whisky, recordaba una crítica disfrazada de consejo. Tu marca está perdiendo crudeza, ya no incomoda. Después, nada. La noticia apareció 2 horas más tarde, en un portal digital. Mauro había sido encontrado inconsciente en un almacén industrial,
Golpes severos, estado crítico. Tomás observó la pantalla sin cambiar la expresión. No sintió miedo, sintió molestia, como si alguien hubiera movido un objeto en su oficina sin pedir permiso. Durante los días siguientes, la ciudad murmuró: accidente, ajuste de cuentas, drogas. Nadie mencionó su nombre, nadie se atrevió, pero algo había cambiado. Antes elegía el momento exacto, ahora el impulso se adelantaba a la razón. El ruido de las fiestas empezó a resultarle insoportable. Las carcajadas parecían cuchillas. Las luces estroboscópicas le provocaban una presión insoportable detrás de los ojos. Una noche, en otra reunión privada, esta vez en la terraza de un hotel de lujo, una modelo rió cuando él confundió intencionalmente el nombre de una marca rival. Fue una risa breve, casi insignificante. Tomás la miró. La música seguía, las conversaciones seguían, pero en su cabeza algo se estrechó como un cable tensándose al máximo. La siguió hasta el interior del hotel, con una calma que no coincidía con lo que ocurría dentro de él. Ella estaba ebria, confiada, acostumbrada a hombres que la miraban con deseo. No vio venir el cambio, no hubo discurso, no hubo advertencia. Esta vez no hubo limpieza quirúrgica ni ritual preciso. Fue rápido y desordenado. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba, más crudo. Cuando terminó, se quedó de pie varios segundos, respirando con dificultad. No había satisfacción elegante. Había un pulso acelerado, una vibración eléctrica que le recorría el cuerpo. Esa fue la diferencia. Ya no estaba corrigiendo errores. Estaba reaccionando, y lo peor era que empezaba a disfrutar la pérdida de control. Los rumores comenzaron semanas después. Desapariciones inconexas, personas vinculadas indirectamente a su círculo. Nada que pudiera unirse en una línea clara. Todavía no, pero alguien empezó a observarlo. Valeria Montes, directora financiera de la empresa, notó los cambios primero. Las explosiones breves en reuniones, las decisiones impulsivas, las miradas fijas que se prolongaban demasiado. Una tarde, mientras revisaban contratos, ella sostuvo su mirada un segundo más de lo normal. Y por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió algo cercano al peligro. No porque temiera ser descubierto, sino porque una parte de él deseó que lo fuera. Las ciudades grandes tienen una cualidad curiosa. Pueden tragarse un crimen entero sin siquiera hacer ruido. Tomás Arévalo lo sabía mejor que nadie. Durante años había aprendido a moverse dentro de ese silencio. Elegir bien, pensar bien, limpiar bien. Cada detalle estaba calculado. Cada víctima era un error del mundo que él simplemente corregía. Pero esa noche, algo se rompió. No había fiesta, no había música, no había testigos ricos y borrachos. Solo lluvia. Tomás conducía sin rumbo por las avenidas casi vacías. Las luces de los semáforos se reflejaban en el parabrisas mojado como manchas rojas que latían lentamente. Su cabeza no se callaba. Rostros, voces, la risa de la modelo, el comentario del fotógrafo, las miradas de desprecio disfrazadas de admiración. Toda esa gente hueca, toda esa gente que fingía ser algo, apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Entonces lo vio, un hombre caminando solo por la banqueta, traje arrugado, corbata suelta, probablemente otro ejecutivo que había bebido demasiado después de un mal día. Un hombre común. Tomás frenó. El motor quedó encendido mientras la lluvia golpeaba el techo del coche. Durante unos segundos no se movió. Solo observó al desconocido a través del cristal. Normalmente habría seguido de largo. Normalmente necesitaba una razón. Esa noche no. Salió del coche.
El desconocido apenas reaccionó cuando escuchó pasos detrás de él. ¿Todo bien?, preguntó el hombre con voz torpe. Tomás no respondió. El primer golpe fue seco. El hombre cayó de rodillas sin entender lo que estaba pasando. Intentó girarse, levantar una mano, hablar, pero Tomás ya no estaba escuchando. No estaba viendo a ese hombre. Estaba viendo a todos, a los críticos, a los rivales, a las personas que lo miraban como si supieran algo. El segundo golpe fue peor. El tercero ya no tuvo control. La lluvia empezó a lavar lentamente el pavimento mientras el cuerpo dejaba de moverse. Tomás respiraba agitado. No había elegancia, no había precisión, había destrucción. Se quedó de pie varios segundos mirando el resultado. Algo dentro de él esperaba sentir satisfacción, pero lo único que apareció fue una sensación extraña. Vacío, un vacío enorme. Por primera vez el asesinato no había sido un acto perfecto. Había sido un accidente de su mente. Miró alrededor. La calle estaba desierta, pero algo le provocó una inquietud inesperada. Una ventana iluminada en un edificio cercano. Una sombra detrás del vidrio. Tal vez alguien había visto. Tal vez no. Tomás caminó lentamente hacia su coche, pero esa sensación no desaparecía. Por primera vez en muchos años, había perdido el control. Y cuando un depredador pierde el control en una ciudad llena de cámaras, testigos y policías, la cacería cambia de dirección. Ahora alguien podría empezar a cazarlo a él. La mañana siguiente, llegó como siempre en la ciudad. Elegante, brillante, perfectamente superficial. El edificio de Arévalo Atelier reflejaba el sol de la mañana como una joya de cristal en medio del distrito financiero. Diseñadores entrando con cafés caros, asistentes hablando por teléfono, modelos caminando con gafas oscuras. Todo parecía normal. Tomás también. Traje negro impecable, cabello perfectamente peinado, perfume caro. Nadie hubiera imaginado que apenas unas horas antes había estado de pie bajo la lluvia, respirando sobre un cadáver. Entró al elevador privado sin mirar a nadie, pero algo dentro de su cabeza no estaba funcionando igual. Las puertas se cerraron y el silencio del elevador empezó a oprimirse contra su mente. Un flash, el sonido del golpe, el rostro del hombre en la calle, otro flash, el crujido. Tomás cerró los ojos un segundo. Respira, respira, respira. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, la máscara ya estaba de nuevo en su lugar. La oficina era enorme, minimalista, vidrio, acero y arte moderno. Un espacio diseñado para proyectar poder, pero alguien ya lo estaba esperando. Valeria, sentada en el sofá con una carpeta en la mano. Valeria llevaba años trabajando con él. Era su directora creativa, pero también una de las pocas personas que se atrevía a hablarle sin miedo. Observó a Tomás con una expresión extraña. «¿Dormiste poco?», dijo. Tomás dejó el portafolio sobre la mesa. «Trabajo». Valeria no respondió de inmediato. Abrió la carpeta. «¿Viste las noticias esta mañana?». Tomás no se movió. «No». Valeria deslizó el periódico sobre la mesa. En la portada había una foto borrosa tomada por la policía. Una calle mojada, luces rojas, cinta amarilla y el titular: Ejecutivo asesinado en el distrito financiero. Tomás leyó cada palabra sin cambiar la expresión, pero dentro de su cabeza algo empezó a tensarse. Valeria lo observaba con atención. Dicen que fue brutal. Silencio. La policía cree que el asesino perdió el control. Otro silencio. Tomás levantó la mirada lentamente. «¿Y por qué me cuentas esto?». Valeria lo sostuvo con la mirada.
Un segundo, 2, 3, porque ocurrió a 3 calles de aquí. El aire en la oficina se volvió pesado. Tomás sonrió apenas, una sonrisa perfecta, fría. Nueva York está llena de locos. Valeria cerró la carpeta, pero antes de levantarse dijo algo más. Algo pequeño, algo que no parecía importante, pero que se quedó flotando en el aire. Tal vez, pausa. Pero los locos dejan errores. Y esta ciudad está llena de cámaras. Valeria salió de la oficina. La puerta se cerró suavemente. Tomás quedó solo. Durante varios segundos no se movió. Luego caminó lentamente hacia la ventana. Desde el piso 40 la ciudad parecía ordenada, limpia, controlada. Pero Tomás sabía la verdad. La ciudad era un animal. Y ahora, ese animal estaba empezando a oler sangre. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió algo que no era rabia, no era superioridad. Era algo más oscuro. Una presión creciendo dentro del pecho. Una sensación de que algo se estaba acercando. Y cuando finalmente volvió a mirar el reflejo de su propio rostro en el vidrio, por un instante no vio al empresario elegante. Vio otra cosa, algo que empezaba a deshacerse por dentro. La noche volvió a caer sobre la ciudad. Desde el piso 40, las luces de los edificios parecían miles de ojos brillando en la oscuridad. Tomás estaba de pie frente al minibar de su departamento. Un penthouse enorme, minimalista, perfecto, silencioso, demasiado silencioso. Sirvió whisky. 1, 2, 3 dedos. Lo bebió de un solo trago. La televisión estaba encendida sin volumen. Las noticias repetían las imágenes del asesinato de la noche anterior. Cinta policial. Luces rojas. Detectives caminando bajo la lluvia. Tomás observaba sin emoción, pero dentro de su cabeza algo estaba empezando a moverse, como una presión, como una grieta. Se acercó al espejo del pasillo. Se miró fijamente. Traje perfecto, corbata recta, cabello impecable. El hombre perfecto, pero sus ojos estaban cansados. Todos son iguales, murmuró. El recuerdo de la fiesta volvió de golpe. Risas falsas, conversaciones vacías, influencers hablando de dinero que no tienen, modelos drogadas que no recuerdan su propio nombre. Gente, demasiada gente, demasiado ruido. Tomás apretó la mandíbula. Otro trago. La puerta del departamento sonó. 3 golpes suaves. Tomás frunció el ceño. No esperaba a nadie. Caminó hacia la puerta lentamente. Cuando la abrió, una mujer estaba en el pasillo, alta, vestido negro, ojos brillantes por el alcohol. Una modelo. Tomás tardó unos segundos en recordarla. Lucía. La había visto en una fiesta la semana pasada. Ella sonrió con torpeza. Hola, pensé que tal vez estabas despierto. El olor a perfume barato y cocaína llenó el aire. Tomás no dijo nada. Lucía entró sin esperar invitación. Miró el departamento impresionada. Dios, este lugar es increíble. Caminó hacia el bar. ¿Tienes algo de beber? Tomás cerró la puerta. La observó en silencio. Lucía ya estaba sirviendo vodka. Sabía que vivías aquí, pero no pensé que fuera tan grande. Rió. Una risa hueca. La fiesta de hoy fue una basura. Todos hablando de dinero, de marcas, de quién se acostó con quién. Bebió. ¿No te cansa? Tomás no respondió. Lucía lo miró. A veces creo que nadie aquí es real. Silencio. Tomás caminó hacia ella, muy despacio. No lo son, dijo finalmente. Lucía sonrió. Exacto. Se acercó más. Le puso una mano en el pecho. Pero tú sí me pareciste interesante. Tomás bajó la mirada hacia la mano.
Algo dentro de su cabeza empezó a hervir. El ruido, las fiestas, las voces, las risas falsas, todo junto, todo girando. Lucía seguía hablando. Podríamos divertirnos un rato, pero Tomás ya no la estaba escuchando. En su mente solo había una sensación: harta, asco, vacío. Lucía se dio vuelta hacia el bar para servirse otro trago. Ese fue el momento. Tomás caminó hacia la cocina. Abrió un cajón lentamente. Sacó el hacha pequeña que usaba para cortar hielo. El metal brilló bajo la luz del departamento. Su respiración se volvió pesada. Lucía seguía hablando sola. ¿Sabes qué es lo peor de esta ciudad? Todos quieren ser alguien. Tomás estaba detrás de ella. Pero nadie es nada. Silencio. Lucía se giró y vio el hacha. Por un segundo no entendió. Tomás, ¿qué? El golpe fue brutal, seco. El sonido del metal contra el hueso resonó en todo el departamento. Lucía cayó contra la mesa del bar, gritó, intentó levantarse. Tomás golpeó otra vez, y otra, y otra. La sangre salpicó las paredes blancas, los muebles, su traje. Pero Tomás ya no estaba pensando. Su respiración era animal. Golpe, 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 hasta que el cuerpo dejó de moverse. El departamento quedó en silencio. Solo el sonido de su respiración llenaba el lugar. Tomás dejó caer el hacha sobre el suelo. Miró el desastre, la sangre, el cuerpo, el reflejo rojo sobre el mármol. Y entonces sonrió. Pero algo estaba mal, muy mal, porque en ese momento se dio cuenta de algo que nunca antes había ocurrido. No había planeado nada. No había guantes, no había bolsas, no había cuidado. Había cámaras en el pasillo, el portero, el elevador, todo. Tomás miró la puerta del departamento. Por primera vez. Sintió miedo, y muy lejos, en algún lugar de la ciudad, una sirena de policía empezó a sonar. La sangre ya empezaba a secarse sobre el mármol. Tomás estaba sentado en el suelo del departamento, con la espalda apoyada contra la pared. Su traje de diseñador estaba manchado, las manos también. Frente a él, el cuerpo. La habitación olía a hierro, alcohol y perfume barato. Miró sus manos, temblaban, no por culpa, por adrenalina. Se levantó lentamente y caminó hasta la ventana del penthouse. La ciudad seguía viva allá abajo. Tráfico, luces, música en los clubes, gente riendo. Nadie sabía lo que acababa de pasar ahí arriba. Nadie sabía lo que era realmente Tomás. Se sirvió otro vaso de whisky. Lo bebió de un trago. Entonces empezó a pensar. Las cámaras del pasillo, el portero, el elevador, la mujer entrando al edificio. Todo estaba registrado. Y por primera vez en mucho tiempo, su mente perfecta ya no tenía el control. La respiración empezó a acelerarse. Caminó de un lado a otro del departamento. Miraba el cuerpo, miraba la puerta, miraba sus manos. No, 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 murmuró. Su cabeza empezó a llenarse de imágenes, los asesinatos, los cuerpos, los rostros, todos mirándolo, todos acusándolo. Entonces algo se rompió dentro de él, un ruido seco en su mente, como un vidrio quebrándose. Tomás empezó a reír, primero bajo, después más fuerte, después casi histérico. Caminó hasta el cuerpo de Lucía. La miró. ¿Sabes cuál es el problema con esta ciudad?, dijo, como si ella pudiera escucharlo. Se inclinó cerca de su rostro. Nadie presta atención. Se levantó. Fue al baño. Se lavó las manos. Se quitó el traje ensangrentado. Se puso otro. Impecable. Perfecto. Como siempre. Volvió al salón. Miró el desastre. El cuerpo. La sangre. El hacha en el suelo. Pensó durante unos segundos. Luego caminó hacia el teléfono.
Marcó un número. Cuando respondieron, habló con voz tranquila. Buenas noches. Necesito que envíen al equipo de limpieza. Pausa. Sí, el mismo servicio de siempre. Colgó. 30 minutos después tocaron la puerta. 2 hombres entraron sin hacer preguntas. Guantes, bolsas negras, herramientas. Trabajaban rápido, silenciosos, profesionales. Tomás observaba desde el sofá mientras bebía otro whisky. El cuerpo desapareció primero, luego la sangre, luego el hacha, luego cualquier rastro de lo que había ocurrido. 1 hora después, el departamento volvió a ser perfecto, limpio, minimalista, impecable. Los hombres se marcharon. Tomás quedó solo otra vez. Caminó hacia el espejo del pasillo. Se miró. El mismo traje, el mismo peinado, el mismo rostro, el empresario perfecto, pero sus ojos ahora estaban vacíos, muy vacíos. Sonrió lentamente. A la mañana siguiente, Tomás llegó a su oficina a las 9 en punto. La secretaria lo saludó. Buenos días, señor Valdés. Él sonrió con amabilidad. Buenos días. Entró a la sala de juntas. Los ejecutivos ya estaban sentados. Trajes caros, perfume caro, sonrisas falsas. Uno de ellos habló. Tomás, escuché que hubo un asesinato anoche cerca del distrito financiero. Otro añadió riendo. Esta ciudad cada día está más loca. Tomás tomó asiento. Abrió su carpeta. Sonrió con calma. Sí. Pausa. He escuchado lo mismo. Nadie notó nada. Nadie sospechó. La reunión continuó. Hablaron de inversiones, de moda, de dinero, de poder. Y mientras todos discutían sobre cifras y contratos, Tomás observaba a cada uno de ellos en silencio, como si estuviera estudiando algo, como si eligiera, porque dentro de su mente la grieta seguía creciendo y la ciudad estaba llena de gente, gente ruidosa, gente vacía, gente que nadie extrañaría. Tomás sonrió otra vez, muy despacio, porque ahora sabía algo con absoluta certeza. Esto apenas estaba empezando.